expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Uno, dos, tres, sí, 3, 2, 1. Esta música que ustedes acaban de escuchar es una música especialmente seleccionada para este episodio. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre cómo la música es un aliado y es una herramienta para generar emociones. Y esto lo estamos conectando con el tema que vamos a hablar hoy con unos grandes invitados, porque vamos a hablar sobre cómo hacer un podcast innovador desde la música. Hola, yo soy Alejandro Guzmán, periodista y sugerente de innovación de Vanguardia, y te invito para que escuches este episodio de Conversaciones TIC. Algo seguro te va a servir, algo de lo que encuentres en el día de hoy. Vamos a hablar de herramientas para generar audios innovadores, para utilizar la música en estos episodios de podcast. No se te olvide, entra a Spotify, busca la estrellita, danos 5 estrellitas para que logremos llegar a más usuarios en todas las plataformas de podcast. Bienvenidos. Vanguardia Podcast. Y como el podcast está tomando auge en todas las plataformas digitales y pues también aquí en Vanguardia, hoy tenemos unos invitados especiales porque vamos a hablar de un tema que lo que buscamos es que les sirva a todos ustedes, tanto desde un medio de comunicación o desde las organizaciones donde se encuentren, para hablar un poco sobre cómo hacer un podcast innovador desde la música o desde el tratamiento sonoro. Y tratamiento sonoro me refiero a todas las áreas de lo que pueda abarcar, y para eso he invitado a unos grandes y a unos expertos santandereanos en el tema de audio. Inicialmente quiero darle la bienvenida Juan Fernando Arango. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, él es ingeniero de sonido. Juan Fernando, bienvenido a Vanguardia TIC. Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos dispuestos y gustosos de hablar de sonido, de audio y de podcast, 3 temas que me interesan muchísimo, obviamente, en la vida. Excelente, Juan Fernando, y que amamos todos los que estamos aquí sentados en esta mesa. Quiero darle la bienvenida a Santiago Rueda. Santiago Rueda está desde el otro lado del mundo, es santandereano de la Universidad UNAP también. Él es maestro en música, está haciendo una maestría en música desde Islandia. Santiago, bienvenido a Vanguardia TIC. Hola Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, y del mismo modo, igual que Juanfer, con muchas ganas de conversar sobre estos temas. No he sido muy podcastero, pero me he convertido a ese mundo, entonces también. Y de la casa, Marvin Tavera, también nuestro podcaster. Hemos hecho ya grandes trabajos con el desarrollo de audio. Bienvenido, Marvin, a Vanguardia TIC. Bueno, es un gusto tenerlos acá y hablar de algo que nos gusta muchísimo, que es la música, que es el sonido y que son los podcasts. Y quiero poner una pregunta inicial para todos los que estamos aquí en la mesa inicialmente, y es: ¿cuál es la importancia de la música y del audio en una pieza, por ejemplo, en un podcast o en una pieza sonora que tenemos desde ustedes, de su experiencia, que son ya unos duros en el tema del audio? Arranquemos. Juan Fernando, ¿cuál es esa importancia que debe tener el audio? Porque a veces, digamos, como que no se le da la importancia, por ejemplo, a efectos, a musicalización, a toda la línea del sonido. La música tiene una gran ventaja respecto a muchos otros elementos sensoriales, y es que la música tiene la ventaja de entrar desapercibida a los sentimientos de la persona. O sea, ninguno de nosotros puede cerrar las emociones a la música, porque de hecho no podemos ni siquiera cerrar los oídos. Cuando se usa música en cualquier tipo de proyecto audiovisual o sonoro, como es el caso de un podcast, la gran ventaja de la música es que las personas son tocadas en sus sentimientos y emociones más profundas, incluso sin permiso de la misma persona. Entonces la música se toma la atribución de llegar hasta el punto donde la persona es sensible, ya sea a una emoción de tristeza, ya sea a generar en el cuerpo ciertas sustancias químicas que generan emoción. Entonces, una de las cosas importantes de la música,
sin hablar todavía de los efectos sonoros ni de otros tipos de sonido, está en la capacidad que tiene para llegar hasta las emociones de las personas, incluso sin que el espectador, sin que el oyente lo note. Yo pienso igual que Juanfer en ese sentido. El arte en general toca las emociones de las personas, y cuando en un medio, sea un podcast o sea un seriado televisivo o una película, se utiliza la música como con ese fin, ¿no? Pero además de eso, siento que viene la parte, este componente del tratamiento del audio es también como lo primero con lo que el oyente se relaciona al entrar en contacto con un nuevo programa. Es como la carta de presentación de un podcast. Si uno empieza a escuchar un podcast y el sonido está bueno, ¿sí? El sonido está bien tratado, es agradable, que uno se siente como a gusto escuchando esto, ¿no? Pasa lo mismo con la música. Si uno escucha una cortina musical que llama la atención, que atrapa, de una vez como que tiende uno a seguir ahí esa onda, ¿no? Seguir escuchando eso que tanto le ha llamado la atención. Entonces, por la parte emocional, por supuesto, y además de eso es como una especie de carta de presentación de estos medios. Claro, Santiago, pero eso es un reto también, el conectar desde la parte emocional. Marvin, ¿cuál es tu punto de vista de la importancia del sonido y de este tratamiento musical que debe tener una pieza como un podcast o una de esas nuevas maneras de comunicar? Yo creo que además de conectar con lo que se está contando de la manera emocional, como decían Juan Fernando y Santiago, es una herramienta muy importante que va hilando toda la historia, ¿sí? O sea, uno puede saber, según la narración, según lo que se va contando durante la historia, por ejemplo, la música tiene un papel muy fundamental, y ahí es donde ella entra a ser parte de ese hilo conductor de lo que se está contando, sí, de la historia. Entonces hay que tener en cuenta que esos puntos de sentido que ellos están diciendo no deben ser ni tan altos ni tampoco tan cortos. Me corregirán ustedes, porque si lo hacemos de pronto muy exagerados, puede entrar en el cliché, ¿sí? Y si lo hacemos ya muy alejados a lo que se quiere contar, pues entonces la música no llega a la intención. Bueno, hay algo importante y de lo que hemos venido hablando últimamente, y es que los podcasts es la nueva radio de los jóvenes. Y es la nueva manera de conectarse, de esos sentimientos, de conectarlos de ahí. Pero no es tan sencillo lograr eso. ¿Cómo interpretan ustedes de esa primera premisa de que la radio, esta es la nueva radio de los jóvenes, que cogen sus audífonos, se conectan, lo escuchan en cualquier parte, desde el gimnasio, cuando van en camino para algún destino? No tiene una temporalidad ni una manera de conectarse, simplemente usted lo escucha donde quiera y cuando quiera. ¿Cómo interpretan eso, que hoy es esta nueva radio y que tenemos dos audiencias diferentes, que son las personas que se conectan a la radio tradicional y a los jóvenes que están conectados a estos podcasts? Hablando con el profe Santiago para que nos cuente cómo interpreta esa línea. Yo siento que llamarlo la nueva radio es un poco injusto con un medio tan bonito como es la radio, ¿no? Sí, que estaríamos hablando de que el podcast reemplazó a la radio y entonces ya la radio no hagamos más radio porque ¿para qué? Sí, entonces obviamente entiendo de dónde viene quizá esa afirmación, y es porque cumple con ese rol con el cual las personas generaciones atrás, porque pues yo no me reconozco como una persona que haya sido criada con la radio, pero quizá mis padres y los padres de mis padres sí escuchaban la radio y escuchaban las noticias, y todo era a través de la radio, los partidos de fútbol, un evento como el Mundial que acaba de pasar, todo era a través de la radio. Y yo creo que ahorita pues obviamente la información está mucho más rápida, mucho más on demand a través de esta plataforma de podcast, ¿no? Y eso está buenísimo. Y además de todo, no es información, también dan cosas que pasaban en la radio, como las radionovelas. Yo he tenido la oportunidad de escuchar hace rato, escuché un podcast que se llama Crónicas Obscuras, un podcast mexicano, creo que es producido por Spotify, si no estoy mal. Buenísimo, es prácticamente una radionovela y tiene un tratamiento de sonido impresionante, muy, 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 muy chévere. Entonces, pues es un medio que tiene muchas ventajas y que está muy bien utilizado, pero creo que no por eso deberíamos despreciar lo que ha sido y lo que es la radio. Por supuesto. ¿Qué dice Juan Fernando? Que él también es conocido por transformar el sonido en una obra de arte, y hablando un poco de esta nueva radio o la radio de los jóvenes. A mí sí me tocó
la radio como una cosa personal. Yo recuerdo quedarme dormido escuchando Amor Estéreo y recuerdo cuando en Bucaramanga existía Radioactiva y recuerdo muchas cosas que giraban alrededor era un medio importantísimo. Pero entiendo cuando ustedes dicen la nueva radio de los jóvenes, entiendo que el podcast tiene un lugar en la gente que maneja Spotify y que maneja plataformas. No solamente tiene un lugar, sino es un tipo de formato que cambió el consumo dentro del mismo Spotify. A Spotify, por ejemplo, le conviene promover podcast porque la forma de pago es diferente que cuando se escucha música y el tipo de regalías funciona de manera diferente. Entonces, es como nuevo formato, ha pegado más en los jóvenes, pero bueno, yo tengo 50 años, yo no soy joven y yo escucho parejo radio y podcast. Los escucho ambos porque algo que me interesa mucho en la radio es el análisis inmediato de las situaciones, de los hechos, y algo que me interesa mucho del podcast es la variedad tan grande que hay, donde yo puedo encontrar desde radionovelas hasta cuentos, pasando por historias, pasando por análisis, pero ya no de hechos tan inmediatos. Entonces a mí sí me parece que el podcast llegó para quedarse, que el podcast tiene muchísimas ventajas dentro de lo que es la posibilidad no solamente de informar, sino también de entretener, y que además de eso el podcast tiene una serie de comodines que le permiten cambiarse de traje y convertirse de traje de gala a traje deportivo, a traje de informal, a traje de comedia, y eso lo hace un éxito. Claro, Marvin, usted está en la línea de los jóvenes y ya los que ya nacieron más con el podcast que con la radio. ¿Cómo interpreta esa? Yo nací con la radio también. Sí, pero hay algo muy bonito en los podcasts socialmente hablando, y es que regresamos a la tradición oral. Algo que habíamos dejado a un lado como sociedad y que de pronto nos concentramos en otros tipos de medios, y no solo a la tradición oral, sino que ahora todo el mundo tiene acceso a hacerlo y también a escucharlo, cosa que no pasaba con la radio. Entonces muchas personas pueden hacer uso de su tradición oral para contar lo que quieran contar. Entonces digamos que es un punto más equitativo el podcast. Es más que cualquier persona puede, lo que le digo, tanto hacer como escuchar, y sobre todo la parte global, porque yo me acuerdo que escuché hace un par de años Radio Garden y para mí eso fue increíble porque escuchaba diferentes emisoras en el mundo. Ahora escuchar podcast es mucho más genial porque lo puedo escuchar no solamente desde cualquier parte, sino a la hora que yo quiera. Claro, escúchalo, así es como lo está manejando el New York Times. Escúchalo cuando quieras y donde quieras. Vanguardia Podcast. Pasemos a la técnica. Técnica para dummies. Santiago y Juan Fernando, por favor, técnica para dummies. ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia que está escuchando? Son emprendedores, también son empresarios, son jóvenes, son adultos mayores, porque uno de los podcasts más escuchados en el 2022 fue uno que hicimos con los nonitos digitales de Florida Blanca, que son estos abuelitos que entraron a la nueva era de la tecnología y ya escriben cartas y navegan por internet y ven telenovelas por YouTube. Técnica para dummies. ¿Cuáles son los pasos sencillos para poder crear un podcast enfocado en esta línea, teniendo en cuenta claramente su expertise, que es el tema del sonido y la música, para poderlos trasladar a alguien que quiera entrar en este mundo y decir, oiga, yo quiero hacer un podcast que debo tener en cuenta en esta línea del sonido? Y pues digamos que obviamente no vamos a hablar de esas megaconsolas y todos estos sonidos que ustedes han venido ahorita hablando, que los escuché hablando un poquito sobre este tema. Entonces, desde la línea técnica, Santiago, las recomendaciones o cómo puedo comenzar. Bueno, voy a hablar yo primero cortico porque aquí el que sabe de toda esta vuelta más es Juan Fernando. Ya pasamos a Juan Fernando, al profe. Él sí les puede dar un decálogo y de todo lo que necesita una persona para empezar, pero yo sí diría que así como su merced está diciendo, Alejandro, es no necesita una persona una consola de 10 millones de pesos y un micrófono de no sé cuántos más para empezar a hacer su podcast. Sí es bueno irse haciendo con algunas herramientas a medida que se va empezando, pero siempre para empezar uno debe usar lo que tiene a la mano. Muchas veces nosotros tenemos a la mano nuestro celular. De pronto uno puede conseguirse un pequeño micrófono, manos libres, y con ese micrófono uno puede grabar las cosas y luego
entra a esos audios que grabó con el celular, los pasa al computador o ahí mismo en el celular se descarga lo que nosotros llamamos un software que técnicamente se llama EAW, Digital Audio Workstation. Hay unos gratuitos como por ejemplo Reaper. Una aclaración ahí, Santiago. Entonces, primero, con el manos libres perfectamente yo puedo grabar un podcast, ¿correcto? No, hay unos manos libres que tienen una capacidad de capturar muy buen sonido, ¿cierto? Sí, obviamente es mucho mejor si uno tiene un buen micrófono que coja bien y todo, pero si uno no lo tiene, pues uno puede empezar grabando con el manos libres del celular y con lo que tenga ahí. Después le da el tratamiento que es en un software, en una estación de trabajo digital. Ahí sí le paso la bola a Juan Fernando, que es el amo y señor de este tema. Bueno, muchas profe, gracias, Juan Fernando. Bueno, lo primero sería dividir la parte sonora de cualquier podcast en 3 elementos. Un elemento dialogado, que es la voz, un elemento musical y un elemento de efectos de sonido. Pues normalmente esos 3 elementos son necesarios. Entonces, a nivel del elemento dialogado, de cualquier tipo de voz, ya ustedes lo hablaron, pero no solamente sucede que el manos libres es bueno, resulta que el podcast tiene una gran ventaja y es que se da el lujo de permitir que la calidad técnica no sea tan buena mientras que el contenido sea bueno. Lo que uno busca, lo que cualquier oyente de podcast busca es contenido, no calidad. No queremos que la voz sea la de un gran locutor, queremos que la voz nos cuente algo. Entonces, en ese sentido, no solamente manos libres, sino que las aplicaciones actuales, virtuales, permiten lo que estamos haciendo en este momento. Una persona está en Islandia, yo estoy en Río Negro, en Antioquia, y ustedes están en Bucaramanga, y estamos haciendo un podcast básicamente internacional. Contar con esas aplicaciones es muy importante. Eso respecto al contenido hablado, consíganse un buen manos libres. Si quieren algo mejor, consíganse un micrófono USB. Que hoy día se consiguen unos muy buenos micrófonos USB que se conectan directo al computador. Son micrófonos de condensador de muy buena calidad que permiten darle a la voz pues ya un nivel mucho más alto que antes costaba realmente 10 millones de pesos ese nivel porque va a comprar una consola, una serie de cables, monitores. Ahora, un micrófono USB y un audífono y usted tiene un set de grabación. Respecto a la música... Perdón, Juan Fernando, ¿cuál es la diferencia entre... Listo, yo me consigo el micrófono, pero a veces hay unos micrófonos que traen los plug normales y el de USB. ¿Cuál es la diferencia para la persona que nos está escuchando? La diferencia... Yo tengo uno como los audífonos que tengo ahí en mi casa y con esos podría funcionar. Expliquemos esas dos diferencias. El micrófono tradicional que trae el conector que se llama Canon o XLR necesita un mezclador, una interfase o una consola. Además de que necesita un cable que no viene con el micrófono, entonces ya son gastos adicionales. Si uno tiene el presupuesto para comprar un micrófono de condensador, es porque uno tiene el presupuesto para comprar la consola o el mixer o llámenlo como quieran, que debe recibir al menos 2 entradas de micrófono. El problema ahí es que a medida que usted da más pasos hacia arriba se necesita más técnica y más conocimiento. De lo contrario es más fácil enredar el bulto de anzuelos y es más fácil quedarse a medio camino. Mientras que el micrófono USB va directamente al computador, no hay enredos, no hay afanes. También venden micrófonos para celular. Hay que tener en cuenta si es Android o si es iOS, si es iPhone, porque los conectores son diferentes. Cualquiera de esos 2 micrófonos van directo y no me tengo que preocupar por nada. El sistema operativo hace la conexión. Buenísimo. Y estamos hablando, Marvin, entonces, bueno, por este lado. Hay una experiencia muy bonita en la que Santiago participó, que es la mula locutora, que él lo hablaba ahorita. La mula locutora se trabajó con 2 micrófonos, uno USB de condensador, como dice el profe, pero también teníamos otro micrófono de esos baraticos, de USB también. Se grabó con un solo PC, ambos micrófonos, pero lo interesante es que como estábamos en pandemia y necesitábamos audios de unos campesinos, eran los campesinos los que nos mandaban los audios. Y ellos nos mandaban los audios por WhatsApp. Claro, y ellos grababan directamente una nota de voz. Desde su celular. Claro. Y así hicimos la mayoría de efectos de ese podcast. Y se escuchaba perfecto. Sí, que lo diga Santiago, que estuvo editando los episodios. Sí, se escuchaba súper bien todo. Obviamente hay que hacer algunos ajustes de ecualización y eso para que todo como que esté un poquito más suavizado, pero funciona súper bien.
Vanguardia Podcast. Yo pondría sobre la mesa algo y se los dejo como reflexión porque ya estamos en la parte final de este episodio y es más adelante yo creo que hay que empezar a entrar a hablar de géneros narrativos y empezando a ya consolidarse estos géneros y estas formas de presentar las más que géneros sino variaciones textuales del audio de más adelante porque estamos hablando de muchas posibilidades. Pero para cerrar muchachos y agradeciendo el espacio que se nos acompañan aquí en Vanguardia TIC, ¿cómo ven a Santander? Ustedes que son santandereanos, que unos están por fuera, otros están conociendo bien, ¿cómo evoluciona esta nueva forma de comunicar en la región? ¿Cómo lo ven? ¿Qué hay que agregarle? ¿Qué se necesita para que se convierta y se dispare como una nueva manera alternativa de comunicar? Yo creo que Juanfer me puede dar ahí respaldo, pero a mí siempre me ha parecido que Santander y Bucaramanga es una ciudad con un montón de talento y lo decíamos lo decía Juan Fernando en su en vivo que yo le escuché. Bucaramanga ha sido una ciudad con picos, ¿no? Como con subidas y bajadas, picos de mucha producción y luego de repente ese pico se baja y luego vuelve y sube con otra gente y yo creo que ahorita estamos en un pico, ¿no? Pero siento que lleva bastante tiempo prolongándose. Yo creo que lo que le hacía falta a Santander y a Bucaramanga eran como espacios, ¿no? Y con toda esta facilidad, me atrevo yo a pensar, es una teoría que tengo, con toda esta facilidad de producción, con todo este boom y estas formas que tiene la gente ahora de hacer un disco, de hacer un podcast y de darse a conocer, creo que eso ha facilitado que personas y los artistas y los que producen puedan mantenerse, ¿no? Entonces, yo creo que lo que viene para Bucaramanga es como un crecimiento mucho mayor y un desarrollo, ¿no? Ojalá sirva para desarrollar, para crear comunidad y para crear apoyo entre todas las personas que somos creadores y creadoras, ¿no? Sería súper bonito. Sí, claro que sí. Juan Fernando, ¿cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo y creo que lo que hace falta acá es promoción, que el talento que está acá se dé a conocer. Sí, de acuerdo. Porque si en este momento pensamos, bueno, ¿cómo puedo encontrar los podcasts de la región? ¿Cómo sería ese cómo? ¿Por dónde se encontrarían? Entonces, ¿qué página, qué plataforma hay que me diga estos son los podcasts santanderianos? Eso es lo que estamos tratando de recopilar desde Vanguardia y Vanguardia Podcast como para tener esta ¿cómo se llamará eso? Cuando se habla de una tecnosfera, ¿cómo se habla con podcast? No sabemos. Una gran biblioteca, un gran archivo, pensaría yo, ¿no? Un catálogo, pues, que se hizo hace un año o dos, un catálogo con los grupos santanderianos, con los grupos de Bucaramanga, ¿no? Las bandas, se hizo como un catálogo ahí, yo por ahí vi que se hizo algo así. Sería muy chévere que existiera eso, ahí para apoyar la idea de Juanfer. Claro. Es una muy buena idea. De hecho, me está dando buenas ideas, su merced. Muchas gracias. Esa es la idea de este espacio también, generar esta sinergia también para crear. Yo creo que hay muchos eventos a nivel de Santander a los que se podrían incluir muestras de podcast, ¿sí? De cosas como, no sé, como lo que se hace en las universidades o esas muestras culturales que se hacen en la ciudad. Ahí debería haber también muestra de podcast, como lo hay para cine o para otro tipo de artes. Sí, claro. Es una alternativa también. Sí, así como los competencias de cortos, los festivales de cortos, todo ese tipo de actividades que hay y que tengan promoción y que tengan visibilidad. Estoy de acuerdo, aprobado. Me voy a sentar a pensar eso. Sí, de todas maneras vamos a recoger estas iniciativas para trabajarlas y potencializar de aquí desde Vanguardia el sistema informativo. Muchachos, les agradezco su tiempo. Vamos a hacer una conclusión final. Me interesa mucho que ustedes le entreguen a la persona que se conecta, ya sea al comienzo o a la mitad de este podcast, ustedes que son expertos en audio, que son personas que viven de esto, ¿qué recomendaciones le pueden dar a una persona que quiere entrar en este mundo del podcast? Quiero hacer un podcast, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo tener en cuenta en el tema de audio, en el tema de tecnología? Que cada uno me ayude y me deje unas 3 recomendaciones finales para la persona que llega y se conecta en esta etapa del audio que estamos grabando. A ver, 3 recomendaciones. La primera, no amilanarse, no perder la esperanza si no se tienen recursos tecnológicos, entender que la técnica no puede quedar en medio del resultado, del fondo y de lo importante que es el contenido, es lo primero. O sea, a nivel técnico, siendo yo técnico, diría, no se asusten si no tienen con qué. Asústense si no entienden
o si no tienen ideas, o si no saben desarrollar. Exacto. Si no saben el cómo. Lo primero. Lo segundo, anímense a empezar con lo mínimo que tengan, el celular, los celulares, editar en celular, eso sería lo segundo. Lo tercero, empezar a buscar equipos, porque una vez la persona empieza, tiene que superar esos escollos técnicos. Hay que empezar, pero hay que ir mejorando técnicamente para que la técnica no sea una obstrucción, no sea algo que empañe el contenido. Entonces, mi consejo es sigan un proceso lógico, empiecen creando contenido y vayan cada vez mejorando la técnica en ese proceso, pero empiecen ya. Empiecen ya. Esa es. Don Fernando. Nada que agregar ahí. Realmente esas son las indicaciones que todas las personas que quieran empezar a crear contenido diferente, podcast en este caso, deberían seguir. No asustarse, no tener los materiales, sino hacerlo y mientras lo van haciendo ir buscando qué micrófono me puedo comprar, qué interfaz puedo conseguir, qué plugins me ayudan, lo que sea, pero lo más importante es empezar. Excelente, sí, Marvin. Yo los invito a escuchar todo tipo de contenidos, que si es bueno, que si es malo, que si lo recomiendan, que no, todo tipo de contenidos, todo tipo de música también, y a escribir esas ideas a que no se queden en el aire. Por supuesto. Entonces aquí quedan varias recomendaciones, muchachos. Gracias por su tiempo. Así como lo ha venido diciendo Juan Fernando, estamos trabajando con tecnología, que nos hemos conectado con diferentes plataformas y estamos llegando también a muchas audiencias. Juan Fernando Arango, muchísimas gracias por estar aquí en Vanguardia Podcast. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Santiago Rueda, santandereano también en el mundo, gracias por estar aquí en Vanguardia Podcast. Muchísimas gracias a Vanguardia por incluirme el día de hoy. Perfecto. Y Marvin Tavera, nuestro podcaster de Vanguardia, gracias por acompañarnos. No, Alejo, siempre aquí con ustedes. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Vienen sorpresas para este año en Vanguardia Podcast. Estén atentos, escúchenos, síganos en todas las plataformas y no se le olvide, entre a Spotify, siga a Vanguardia Podcast, coja la estrellita y denos 5 estrellitas, que eso nos ayuda mucho para seguir creciendo. Escúchenos donde quiera y como quiera, a cualquier hora, en cualquier momento. Vanguardia Podcast. Yo soy Alejandro Guzmán, subgerente de innovación y periodista de Vanguardia, y nos vemos en la web. Hasta pronto. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Vanguardia Podcast.